¿Estamos? Ahí está. Estamos Ahí online. estamos. Buenas días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí reunidos esta mañana, esta tarde, eh, para presentar el libro Reflexiones sobre la crítica creadora de la política de la liberación. Somos muchos, somos varios autores, no estamos todos porque algunos no pudieron estar, ¿no? Adam, Gabriela, Hugo, ¿quién más no está? Se me va alguien más de los que estuvimos haciendo esto, pero con nosotros está Esteban, está Frank, está Magdalena, está Alicia de México, Magdalena de Chile, Frank de Perú, Esteban de Argentina. Y pues vamos a dar inicio eh, a esta presentación. Yo también soy autor en este libro, pero yo quisiera hablarles más bien, eh, pues de en general cómo ha estado digamos, este tipo de edición, ¿no? Este tipo de trabajo que hemos venido realizando. Está también William por ahí escuchándonos, quizás en vivo, en otro canal, no sé, nos estará viendo. Y él es parte de los editores de Filos, ¿no? Una editorial que está en Brasil, o bueno, ellos están trabajando desde Brasil. Y les comento un poco cómo hemos estado trabajando en esta edición, ¿no? Lo primero fue un contacto que tuvimos por medio del seminario de AFIL, y empezamos a platicar un poco de lo interesante. Esto fue después de la pandemia, ¿no? Cuando llega la pandemia, tenemos que irnos a hacer nuestro seminario por Zoom, y en el Zoom empezamos a contactarnos con las diferentes personas, esta vía digital, y por ahí William empieza a ver el trabajo que estábamos haciendo y empezamos a hablar y nos dicen que si pudiéramos hacer unas ediciones de los seminarios, de la gente que estaba participando ahí, que ponía decimos, su paper, su ponencia, su trabajo escrito. Así hemos venido haciendo durante 9 años más o menos, y estos textos pues van, ya desde que está escribiéndose el texto, en la reflexión de un texto que estamos revisando, en ese momento empiezan a salir textos muy buenos, muy interesantes, reflexiones que se quedan, y que eso nos permite en algún momento que esas discusiones que se dan en ese momento empiecen a quedar plasmadas y que no se diluyan en el momento de, ay, lo que dijiste tú, lo que dije yo, y se van colocando por ahí en estos textos, ¿no? Entonces, esto se pierde en algún momento. Pero con William nos dice que estaba interesado, íbamos a comenzar el ciclo, el de política de la liberación. Estábamos en ese ciclo, estábamos tratando de ver los 3 tomos de la política, ¿no? La histórica, la arquitectónica y la crítica. Estaba proyectado el seminario de esa manera, y William llega en ese momento con mucho interés y nos dice, quiero que podamos publicar estos textos, pero los 3 tomos, ¿no? Así, ya como estaba el programa, y dijimos, pues sí, o sea, no íbamos a decir que no, ¿no? Estábamos muy interesados en que estas discusiones avanzaran, y se hace un primer tomo, podemos decir un primer tomo de la reflexión sobre la historia de la política, ¿no? Que es el tomo 1 publicado en Trota del maestro Enrique Dussel, ¿no? Y se hace el segundo, la arquitectónica, también, ¿no? Un trabajo que se va haciendo, y este es el tercero, pero el tercero tiene unas características muy especiales, y eso todos lo vivimos, ¿no? Ahorita nuestros compañeros nos dirán cómo lo vivieron, pero el tercer tomo estuvimos trabajando en el seminario, todavía no con la edición impresa, la que hoy ya se vende en Trota. Estábamos en la pandemia, y en la pandemia se atrasó todo. Esto ya estaba listo como para que saliera. Llega la pandemia y se atrasa todo. Y nosotros ya teníamos el trabajo, digamos, ya estábamos apostándole que incluso en la proyección que teníamos
del primer seminario del tomo 1 al tomo 3, que en el tomo 3 teníamos proyectado que ya estuviera publicado. Era un periodo de margen como de año, año y medio, pero no llegó. Y entonces lo que hicimos es que Enrique Dussel, el maestro, nos manda el texto preliminar, el texto todavía incompleto, ¿sí? Y con ese empezamos a trabajar en el seminario de manera exclusiva. Era un manuscrito o un escrito que nos mandaba él, que todavía no estaba en la editorial, o sea, no era la versión de la editorial, pero era lo que estaba trabajando en ese momento, ¿no? Y dice solamente que se utilice de manera interna en el seminario. Y con eso empezamos a trabajar nosotros como expositores de ese texto, con muchos errores de ortografía, comas, cuestiones como esas. En las últimas partes del texto, eso era muy, muy curioso, no estaba acabado, estaba como enunciadas las tesis y había que desarrollarlo. Y esto fue un trabajo que los compañeros que fuimos los expositores en la FIL de ese seminario tercero, teníamos que completarle, ponerle algo ahí para que ya terminaran ciertas frases, ¿no? Pero cuando llegamos a la editorial y mandamos los trabajos, que esto fue lo más complicado, es que cuando teníamos que citar, citábamos desde un escrito que la paginación no iba a cuadrar con el que ya estaba publicado, ¿no? Y justamente cuando estamos ya en este proceso, que sale la edición del tomo 3, eso complicó todavía más porque muchos de los compañeros que, por ejemplo, ahorita están en Argentina, en Perú, en Centroamérica, no han podido adquirirlo. Aquí en México llega y lo tenemos, inmediatamente podemos ir, pero después no sé de cuántos meses de que viene de Europa. Pero para los otros países también ha sido complicado conseguirlo y además salía muy caro. Entonces, esta edición, estos escritos de todos los compañeros tienen algunas cosas y fue muy complicado editarlo, ¿no? Porque por la cuestión de estilo, no sé cómo decirlo, todas estas cuestiones técnicas que hay que estar revisando, fue muy complicado, se nos perdieron archivos, nos dijeron vuélvalos a enviar, los volvimos a enviar, tenían correcciones y decían, no es que todavía falta cambiar tal, lo volvimos a hacer. Este texto también nos agarra justo con la muerte del maestro, ¿no? También. O sea, él todavía estaba como al pendiente, le dábamos información de cómo íbamos avanzando en algunos temas, eh, y cuando se está ya en la terminación, ya casi para salir para el público en general, viene la caída, el descenso del maestro, ¿no? Y bueno, pues nos estamos encontrando para recordar eh, esto que estuvimos haciendo junto con él, pero pues, que ahora él ya no está, ¿no? En estas organizaciones que tenemos nosotros como AFID. Y bueno, también todos estos seminarios, esta manera en la cual nosotros nos estamos organizando y de donde están saliendo estas publicaciones, que con William y con la editorial Filos hemos también hablado de que pues, pudiéramos en los siguientes seminarios de la FIL seguir publicando así estos tipos de como una colección, seguir haciendo bien la estética en 2 tomos, en dos libros, Estética 1, Estética 2, y el método, están pendientes, están ahí todavía, tenemos todo el trabajo escrito, pero hace falta todo el trabajo editorial. Y William está comprometido con nosotros, es de la FIL, en la FIL Brasil, ellos están haciendo esto junto con el maestro Alberto Viva, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de equipo, ¿sí? Y pues queremos que se unan al seminario, que se unan a las discusiones y que se unan a estas reflexiones que estamos haciendo todos aquellos que compartimos el pensamiento, la palabra, las líneas generales de la filosofía de la liberación. Yo ya no quiero comerme más tiempo. Creo que fueron los 10 minutos, ¿verdad? Si no me los marcan, uno sigue hablando. Y yo soy el moderador, entonces no sé si me di el tiempo suficiente. Entonces, va a estar Alicia primero y bueno, ahorita que comente Alicia cómo fue el proceso ella escribió el prólogo
y pues que nos hable un poquito más cómo está la situación ahí al interior de los textos. Nos vemos ahorita. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo, compañeras, compañeros. Qué momento más afortunado de tener ya por fin este libro. Estoy muy contenta también de poder estar acá y reflexionar juntas, ¿no? Juntas y juntos sobre la importancia de tener ya en los archivos, en las manos digitales, ¿no? Esta obra que tiene toda una historia y sobre la cual quisiera, pues, platicar un poco. Yo creo que es muy importante para nosotras, para nosotros, justo en este momento en el que el maestro ya no nos acompaña, reconocer la historia de la que somos parte como Escuela de la Filosofía de la Liberación. Y quisiera hacer una reflexión, que es un poco lo que hago en el prólogo, un recorrido histórico para pensar este desarrollo de la política de la liberación, que es muy importante entender que el interés sobre la política del maestro estuvo ahí siempre, desde sus reflexiones tempranas, pero va a ser a finales de los 90 y durante la primera década del siglo XXI, es decir, los años 2000, donde va a cobrar ya una concreción importante en términos conceptuales y categoriales. Y es muy importante reconocer también que este periodo histórico, ¿no? de inicios de los 2000 fue un momento muy rico en términos históricos de movilización popular, de movilización de los pueblos originarios, de confrontación con las políticas neoliberales que se habían instalado durante los años 90 en América Latina, incluso desde antes, ¿no? En algunas regiones, y que la política de la liberación inicia precisamente dando cuenta de este contexto histórico que era en algún sentido inaudito para América Latina, que fue muy rico en muchos sentidos. Estamos hablando de la época del socialismo del siglo XXI, con la Venezuela chavista, la alianza con Cuba, la emergencia de los gobiernos llamados progresistas, ¿no? Durante toda esta década, que daba mucho para la discusión en términos políticos para la izquierda latinoamericana. Y la filosofía de la liberación va a salir, ya tenía desde inicios, pues, ¿no? De los 2000 un postulado hacia una filosofía política crítica, en donde Dussel está ahí imaginando esta política de la liberación, empezando a concretarla, pero en el 2006 va a ser muy importante. Además, México está pasando por un momento álgido, tremendo, estaba hecho un polvorín el país, ¿no? Con movilizaciones populares en todo el país, amplias, muy fuertes, y que, bueno, terminaron con el robo de la elección y el triunfo, entre comillas, ¿no? de la derecha, que desató la guerra en la que ahora vivimos, ¿no? Fue un año, pues, muy fuerte para toda la izquierda en este país, ¿no? Porque fue en muchos sentidos una confrontación y una derrota tremenda, ¿no? El advenimiento de la guerra, la militarización, la ascensión de la derecha, fue muy fuerte ahí donde había como tanta potencia transformadora popular. Y en el 2006, Dussel publica las 20 tesis de la política, que van a asentar así de manera como muy concreta, ¿no? La necesidad de repensar la política y el poder en términos positivos, ¿no? Como la fundamentación en la vida, la creación, el movimiento popular, la legitimidad en el pueblo. Y esto van a ser así 20 tesis bastante concretas también en sus diálogos que va a tener con distintos autores, ¿no? Como Laclau, que me parece muy importante, ¿no? En estos diálogos en el 2006. Y a partir de ahí va a ser así una línea consecutiva muy productiva, ¿no? En el 2007 va a salir el primer tomo de la política de la liberación, que es la histórica, la historia mundial crítica,
que justamente parte como este método también que recurrente en el doctor de hacer, producir estos efectos desfetichizadores a partir del reconocimiento de la historia, de la narrativa de una contrahistoria. Y eso va a producir el primer tomo de la política, ¿no? Una desfetichización de la historia eurocentrada, moderna, racista, colonial, para pensar más bien en una historia mundial crítica, muy a la sazón del contrapelo benjaminiano. Y despuesito, así porque les digo que es que son tiempos así de algidez y de una producción política, intelectual muy importante. En el 2009 va a salir La Arquitectónica, que justo todavía está anunciándose, dice, hacia una, ¿no? El subtítulo es Hacia una filosofía política crítica, ¿no? Sigue trabajando pues en ese sentido y que va a establecer de alguna manera, esa también la trabajó en este método que tenía el maestro de trabajar sus obras en los seminarios, llevar sus textos inéditos a que los leyéramos, los discutiéramos, tomaba notas, después regresaba y reformulaba, agregaba, ¿no? O reafirmaba lo que ya sostenía. Nos tocó pues todo ese proceso. Y en la arquitectónica, pues eso, plantea en términos positivos la fundamentación del poder popular, ¿no? Y pues venía la parte crítica que no se toma, pues, ¿no? Porque es hacia una filosofía política crítica que no se desarrolla en la arquitectónica. La arquitectónica es, bueno, cómo se crea, ¿no? Como este nuevo Estado, cómo se refunda. Hay un interés muy importante de parte del maestro de darle inteligibilidad a los procesos populares de lucha que había en América Latina y proporcionar además herramientas conceptuales, teóricas y políticas que permitieran orientar estos nuevos gobiernos progresistas que estaban en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, y que necesitaban además tener eso, una especie de orientación y asimismo también una especie de dique de contención que permitiera pues dique de contención a los ejercicios de poder fetichizado que permitiera pues alargarlos en el tiempo, ¿no? Pero no quedaba la crítica. Entonces yo recuerdo esos años, ¿no? Como que le preguntaban constantemente al doctor, ¿no? Como maestro, ¿y cuándo viene el tercer tomo de la política? Y maestro, ¿cuándo viene el tercer tomo? Y pasaban los años y no salía el tercer tomo. Y bueno, fue fuerte porque ya justo en el 2018 llega él en algún momento a un seminario sin nosotros imaginarlo, a proponernos realizar de manera conjunta el tercer tomo de la política de la liberación. Y bueno, fue un desafío enorme, fue un trabajo que hicimos durante más de un año, a partir de seminarios en donde desarrollábamos pues, todo el aparato categorial, conceptual de la filosofía de la liberación, atendiendo como los puntos necesarios de desarrollar en términos críticos. Si la arquitectónica era la parte positiva de la política, ahora necesitamos negar esos principios y ponerlo en el momento en el que ya esa arquitectónica se había fetichizado. ¿Qué pasa? ¿Cómo le damos legitimidad a la lucha? ¿Qué pasa con esa lucha? ¿Qué va a crear después? ¿Cómo lo va a crear? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué criterios hay? ¿No? Es un desafío enorme, pues, pensar en ese momento, ¿no? Histórico. Y además en un contexto latinoamericano en donde justo este inicio que planteamos a inicios de los 2000, este contexto que planteamos a inicios de los 2000 de emergencias de gobiernos populares, estaba enfrentando un repliegue fuerte, porque pues ahora lo que teníamos era la emergencia de gobiernos de derecha, que estaba arrebatando todas las conquistas que se habían logrado acceder por las luchas populares durante esos años. Y era un contexto muy duro, muy difícil. Lo sigue siendo, pues, ¿no? Ahora estamos ahí en esta disputa importante en América Latina, buscando como este acumulado de fuerzas y confrontar finalmente como esta reacción conservadora
a la que nos hemos venido enfrentando los últimos años. Pero justo en este 2018 nos pusimos a trabajar precisamente en esta obra. Y para mí es muy importante, y voy cerrando porque creo que se me acaba el tiempo, para mí es muy importante mencionar algunas cosas. Por un lado, que este tercer tomo que fue leído en este seminario, del cual se escribieron además textos que ahora estamos presentando, este libro que estamos presentando, rompe con la producción individualista de la academia. Y eso me parece muy importante. Fue un trabajo colegiado. Cada uno de los autores del tercer tomo desarrolló textos que fueron leídos 2 o 3 veces de manera colegiada y que fue un proceso de producción de pensamiento crítico que fortaleció también esta escuela de pensamiento de la que ahora somos parte, ¿no? Y fue un proceso muy fecundo que además nos permitió conocer al interior que no somos una escuela dogmática, que hay corrientes internas en la filosofía de la liberación. Esto a mí me parece que es fundamental, que hay un respeto a estas corrientes internas, hay una escucha y que nos permite hablar, pues, ¿no?, de una escuela de pensamiento muy rica en ese sentido. Y bueno, ahora sí estamos frente a una crítica y además creadora, ¿no? No solamente es hacer la crítica, sino ver qué viene después, qué es eso que se va a crear. Y me parece muy importante porque en este aspecto de lo creador, pensar la constitución de un nuevo orden, imaginar, postular teóricamente y políticamente esta creación de lo nuevo que es más justo que lo anterior, pensar, esto era muy importante también para el maestro, cómo generamos recursos y mecanismos políticos que impidan que la fetichización, que la entropía así de la política se dé de manera rápida y que se pueda alargar el proceso, que haya un proceso de transformación que sea flexible a la crítica. Y esto me parece que es muy importante como en términos de orientación que da la filosofía de la liberación justo a todos estos esfuerzos de gobiernos progresistas en América Latina para permitir su continuidad en el tiempo, ¿no? Y para evitar la emergencia de mayores víctimas que son imposibles, pues sabemos, porque no hay forma de gobierno perfecta, ¿no? Y bueno, finalmente terminamos justo con este libro, ¿no? Y para mí es tremendo porque reafirma esta producción colectiva, colegiada, porque no se queda solamente en esas discusiones acaloradas que tuvimos del 2018-2019 en las aulas de la UNAM, quienes estábamos tomando los cursos, las clases con el maestro, es decir, no se queda como en este grupo, pues, ¿no?, discipular, sino que trasciende esas fronteras del aula, trasciende también a este grupo y se convierte en esta lectura entre nosotras, entre nosotros, como estudiosas, estudiosos de la filosofía de la liberación, como militantes de la filosofía de la liberación y que permite crecer también en términos de escuela de pensamiento. Para mí eso me parece que este libro es también una extensión del tercer tomo, que ya por sí es poroso, que permite como este diálogo interno dentro de las distintas corrientes de la filosofía de la liberación, las distintas interpretaciones, líneas de militancia, y que ahora, bueno, tenemos una obra que está releyendo también este esfuerzo que hicimos en el 2018, en un momento además, ¿no?, que me parece fundamental, ¿no?, hacer estos ejercicios porque pues el pesimismo, el cinismo que reina también en la política actual, esto que decía de la emergencia también de la derecha, ¿no?, de esta reacción a la que nos estamos enfrentando, justo nos pone en una situación de urgencia para generar estas escuelas de pensamiento críticas y creadoras precisamente, para repensar, para elaborar, para tener como herramienta también de nuestra lucha todo este aparato teórico que nos permita confrontar la realidad, porque como bien sabemos, algo fundamental de esta escuela de la filosofía es que nosotros no pensamos la filosofía, ¿no? Pensamos filosóficamente la realidad y esto es
un postulado muy importante que nos ha enseñado el maestro. Y bueno, creo que esta obra trasciende el tercer tomo de la política de la liberación y que tiene esta continuidad con la política de la liberación, que si bien inicia en términos de intenciones desde los 60, desde los primeros años de producción teórica de nuestro maestro, desde los 90, finales de los 90 y principios de los 2000, ya en términos concretos como política de la liberación, este es un culmen, pues, ¿no? En donde empieza a expandirse en términos teóricos y políticos la obra. Entonces, pues, enhorabuena, compañeras, compañeros. Muchas gracias también por el esfuerzo de leernos a quienes escribimos ahí. Y bueno, espero que sigamos produciendo Escuela de la Filosofía de la Liberación, militancia de la filosofía de la liberación, para responder a la altura de estos tiempos tan ansiados. Un abrazo y gracias. Gracias, Alicia. Ahora va a estar con nosotros Magdalena, desde Chile. A ver si no te falla el internet, Magda. Hay que recordar que está en esto de los autores, está Hugo, que no está ahorita presente, no, está Gabriela, está Adam, está José Romero, que también escribió aquí, pero nos mandaron mensajes diciendo que no iban a poder estar, entonces, bueno, ya les enviaremos el video y después comentaremos con ellos. En este momento, bueno, Magda desde Chile nos va a dar un comentario de la presentación de este bonito libro. Muchas gracias, Gabriel. Es un honor estar con ustedes. Un saludo también para quienes nos están visualizando. Estamos celebrando lo que tiene que ver con este volumen de reflexiones sobre la política creadora, crítico-creadora, que obedece al tercer momento de la propuesta política de Enrique Dussel. Y verdaderamente es ahora en esta tercera fase de la política, este tercer momento, ¿no? Crítico-creador, donde se consuma efectivamente lo que tiene que ver con la esencia de la filosofía de la liberación, ¿no? Una entrada para comprender los elementos fundamentales de la filosofía de la liberación en términos de un horizonte que permita precisamente trascender, en este caso, desde el ámbito político a el sistema dado de dominación, ¿no? Que desde por lo menos los procesos iniciales de colonización y luego con institucionalidades como el Estado-Nación nos rige hasta el momento. La notabilidad que tiene la política 3, la política crítico-creadora, es respecto a las producciones, digamos, históricas que se han dado, ¿no? El carácter inédito que tiene en cuanto a la concepción de crítica, ¿no? La concepción de crítica. Ante ello, como explicaba Alicia, Dussel plantea la existencia de tres momentos metodológicos estratégicos donde se parte del sistema dado, de una caracterización de las condiciones de opresión que se dan y que permiten, primero que todo, ¿no? El cumplimiento de las condiciones y mediaciones para el aumento y afirmación de la vida, ¿no? En su dimensión material, de los pueblos y comunidades, ¿no? Comunidades políticas, específicamente en este caso. Ante ese orden se plantea un segundo momento que es destructivo, crítico propiamente. La tendencia a un abordaje desde las ciencias políticas, desde la filosofía política, ha sido a clausurar esta crítica en un momento de negatividad, un momento defectivo, que no permite precisamente arribar a esta posibilidad concreta, cierta, de liberación de los pueblos oprimidos, ¿no? Partiendo por supuesto, señalar que el lugar de partida de la filosofía de la liberación es el oprimido, el rostro, el cuerpo, las corporalidades, ¿no es cierto?, subalternizadas, oprimidas, dominadas por el sistema, donde sus posibilidades de vida han sido negadas.
En ese sentido, se puede apreciar, a partir de los diferentes autores que trabajaron la política, en lo que a mí respecta, el capítulo que yo abordo es en relación al principio material de afirmación de la vida, ¿no? La característica de esta crítica creadora es estar atravesada o subsumir lo que serían los principios normativos básicos que trabaja la filosofía de la liberación, la ética, que son el principio material, el principio formal y de factibilidad, que son fundamentales, ¿no? Y también se dan de manera dialéctica, ¿no? Son co-constitutivos, son codependientes para pensar, ¿no? En arribar a un nuevo orden o pacto social, institucional, decolonizado, ¿no? De lo que sería la concepción de Estado, por ejemplo, desde la perspectiva moderna y posmoderna. En ese sentido, se puede apreciar una problematización de los paradigmas de la biopolítica, de la genealogía de un orden disciplinario planteado por un paradigma, por ejemplo, como es el de Foucault, Espósito y Agamben, donde si bien se recupera como crítica intraeuropea esta crítica a lo que sería la noción de Estado moderna, el derecho moderno, no se logra avanzar a un tercer momento, que es el que aborda esta crítica creativa, ¿no? Que es el momento de la positividad propiamente, que permite pensar en alternativas concretas para arribar, trascender a este orden de derecho justo y con esta pretensión de justicia, que es la que plantea Dussel. En ese sentido se aprecia que o hay una fetichización de la política desde una perspectiva moderna, la hay también desde una perspectiva moderna, donde por ejemplo se da cuenta del fisicismo moderno, de la ortodoxia de ciertas izquierdas, y también de alguna manera de ciertas posiciones anárquicas que se mantienen en esa dimensión crítica negativa, que es algo que aborda Dussel en su segundo momento, pero que en esta tercera política lo aborda desde esta positividad, un pasaje de salida a lo que sería la metáfora teológica semita hacia la tierra prometida. Por su parte, desde la perspectiva posmoderna también se aprecian teorías que están más asentadas en lo que sería una noción de poder fetichizada y negativa, ¿no? Distinta a la de poder obedencial y distinta al de la potencia, ¿ya? Que tiene que ver con toda la dimensión institucional, donde, por supuesto, la soberanía recae en la figura del pueblo, ¿no? Desde esta perspectiva, ciertos posicionamientos posfundacionalistas, que no encuentran el punto de partida, no visibilizan como punto de partida la ética, ¿no? Parten de una política o de una noción de política agónica, tratan de ser problematizados en esta obra por las diferentes autoras, en cuestiones que son tremendamente fundamentales y que tienen que ver, atravesando estos tres principios, por ejemplo, con la necesidad de un realismo crítico, que tiene que ver con la factibilidad para llevar a cabo efectivamente esta transformación de las organizaciones políticas y de la esfera política, ¿no es cierto?, del sistema actual. En ese sentido, permite pensar en estas alternativas de manera inédita. De alguna manera, yo recupero algunas preguntas que podrían de alguna manera sintetizar el espíritu y los aportes, las aportaciones de este texto. Se plantea una encrucijada que es muy interesante, tiene que ver con cómo la utopía, ¿no?, los postulados, los idearios de precisamente un quehacer, una praxis política liberadora, se puede dar
se puede dar aún con la factibilidad concreta, ¿no? Que tiene que ver con las posibilidades materiales, fácticas de realización de aquello. Siempre hay una tendencia hacia lo que sería un ideario romántico de esta concreción de una política efectivamente democrática, liberadora, con esta pretensión de justicia fundamental, que es la que formula Dussel, y en su defecto, si se quiere, mantenerse en la negatividad de esta imposibilidad, un estado de imposibilidad permanente. La política siempre va a tender a fetichizarse como condición natural de todo sistema. Por lo tanto, la crítica, aún en su dimensión positiva, es fundamental para evitar precisamente una totalización fetichista del sistema, cerrada en sí misma, ¿no? Que por supuesto no está a la orden de lo que son las bases, el pueblo como soberano, no se le reconoce. En ese sentido, y para terminar, este texto y el texto particularmente de estas reflexiones recuperan en general preguntas como la gobernabilidad y crisis de legitimidad de las democracias representativas e izquierdas progresistas, la función de los movimientos populares, las organizaciones territoriales, partidos, movimientos, ante la fragmentación de la izquierda, el posicionamiento de gobiernos progresistas respecto al modelo neoliberal, la configuración de políticas continentales frente al nuevo escenario multipolar, la nueva geopolítica de la democracia frente a un nuevo orden de derecho, las democracias sustantivas en un contexto post-neoliberal, las agendas de izquierda actualmente, de cara a la segunda emancipación, planteada por Dussel, y la actual embestida imperialista como análisis obligatorio del debate descolonial, ¿no? Entre otras encrucijadas. Quedan todas y todos súper invitadas a, de alguna manera, hacer parte de este proyecto, abordándolo, es fundamental, ¿no? Aquí se cristaliza todo el proyecto de la política de Dussel de manera, de nuevo, inédita. Así que súper invitadas todas. Gracias, Magda. Interesante las miradas desde donde se están leyendo las cosas. Vamos ahora con Frank desde Perú. No, Frank es el último. Estoy adelantando. Frank va a cerrar la presentación. Vámonos con Esteban, que está en Argentina, y desde allá él también le tocó el sufrir este texto con los autores. Adelante, Esteban. Bueno, buenos días, buenas tardes. Antes de hacer un comentario sintético al capítulo que me tuve la oportunidad de pensar de manera conjunta, bueno, quiero agradecer al labor de la editorial de publicar una obra colectiva de manera gratuita, de acceso libre. También a los responsables y los compañeros de AFIL que se encargaron de compilar y editar este volumen, ¿no? De la política de la liberación. Y me parece importante resaltar, como comentaba Alicia y Magda, que bueno, esta obra, no solo el tercer tomo de la política de la liberación, ha sido resultado de un trabajo colectivo, comunitario, sino también este comentario, esta invitación que hemos tenido, digamos, de manera hermanada como latinoamericanos para reflexionar en el tercer tomo de la política de la liberación, también tiene ese mismo tenor colectivo, y me parece muy importante resaltar que en el marco del Seminario de Filosofía de la Liberación, bueno, nos reunimos para reflexionar sobre eso, y es un aspecto importante a destacar y valorar, que se haya hecho un esfuerzo mancomunado para reflexionar de manera conjunta sobre la obra del maestro Enrique Dussel, como resultado este tercer tomo de la política de la liberación, en su dimensión crítica y creativa, de un resultado comunitario, ¿no? Que es muy interesante resaltar que
muchas de estas prácticas no son habituales en los ámbitos académicos y políticos que están presas del egoísmo y el fetichismo individualista. Y bueno, este esfuerzo, digamos, representa en sí mismo una perspectiva que trata de sedimentarse desde la praxis de liberación de los pueblos de nuestra América y de todo el tercer mundo, tomando como punto de partida la- las víctimas del sistema, de la totalidad. En esto me parece muy importante resaltar que, como comentaba Alicia, estas reflexiones filosóficas, políticas, de la política de la liberación en su tercer dimensión, son resultado de pensar la propia praxis de liberación de las víctimas del sistema. Y cabe resaltar que, bueno, que en este caso a mí me tuve la oportunidad de comentar y poder leer los documentos preparatorios que iban a ser, digamos, lo que termina siendo la obra colectiva del tercer tomo de la política de la liberación. Y también, como señalaba Gabo, también los autores de los capítulos también formaron parte de las discusiones del Seminario de Filosofía de la Liberación y esos intercambios también fueron resultado de estos capítulos, esta obra que nos toca presentar el día de hoy y ha sido también una instancia de enriquecimiento, de discusión e intercambio muy importante para poder hoy en día estar aquí compartiendo con ustedes. Me interesa señalar dos ideas que han sido rectoras en estos capítulos y mis comentarios van en la línea de querer señalar dos ideas fundamentales, que una es la dimensión material y ecológica, económica de la política de la liberación, em, y la dimensión de un nuevo sistema del derecho, una nueva legalidad, la transformación del sistema del derecho. Entonces, esta dimensión de la política en un sentido creativo y transformador va a reflexionar fundamentalmente sobre el carácter fetichizado que tiene la económica neoliberal, la crematística eh, actual, que pone en discusión a la propia naturaleza y a la racionalidad instrumental medio fin como criterios de la explotación de la vida humana en el planeta Tierra en función del acrecentamiento de las ganancias. Y la política de la liberación en su dimensión material va a poner como fundamento de toda política a la vida humana concreta de la comunidad. Esta religazón entre la naturaleza y el ser humano, ¿no?, que el maestro Enrique Dussel va a postular en este momento de la política de la liberación, va a poner en consideración que es necesario recuperar el legado de los pueblos originarios que establecen una relación metabólica con la naturaleza distinto al patrón de poder moderno colonial. Es necesario que la política de la liberación, en su sentido creativo y transformador, nos permita poder pensar un sistema económico, ecológico y material que tenga como condiciones de reproducción, desarrollo de la vida humana en comunidad. En este sentido, este legado que el maestro recupera de las tradiciones originarias de nuestra América, de las poblaciones, eh, es una guía para poder pensar también otra dimensión de transformación de la naturaleza. Y me interesaría resaltar en este sentido, como comenta el autor de este capítulo, el economista mexicano
Álvarez Lozano, que dice, bueno, es necesario poder pensar un criterio de reproducción de la vida humana en comunidad que tenga como fundamento a la naturaleza, que no sea el criterio de valor trabajo, sino el criterio de el costo de reproducción biológico que supone la producción de los bienes de consumo que produce la humanidad. Y esta dimensión es muy importante porque pone en discusión el criterio de racionalidad propio de la valorización capitalista, poniendo el acento en la reproducción de la propia vida. Y es muy interesante porque ahí nos permite repensar todas las mediaciones institucionales, los organismos y normas e instituciones que se encargan de pensar la reproducción económico, ecológico, material de la vida a escala internacional. Es decir, es necesario pensar nuevos organismos internacionales de intercambio del comercio teniendo como fundamento el principio de la vida. Y como segundo aspecto, para finalizar y respetar los tiempos del comentario, los autores de la parte de la filosofía del derecho, es decir, una filosofía que piensa un sistema que parte del consenso de las víctimas del sistema, ¿sí? Va a pensar que es necesario construir un carácter plural de la judicialidad de las propias comunidades que tengan como fundamento la voluntad de vivir de las víctimas. Es necesario que el derecho rompa con su dimensión fetichista, ¿sí? El derecho moderno, y es necesario pensar el carácter de la propia exterioridad que tome como principio rector la afirmación de la comunidad de víctimas. En este sentido, esta dimensión crítico-creadora del derecho va a tomar como fundamento el desarrollo y la reproducción de la vida, la afirmación de este principio material y las correspondientes mediaciones institucionales, normativas, de un nuevo sistema del derecho. Y en este punto cabe destacar la conexión que señalan los autores de la necesaria eh, respeto a la vida humana como criterio rector, a la naturaleza como criterio rector de esta política de la liberación, tomando a la naturaleza como sujeto de derecho. Y en este sentido, ambos comentarios, ¿no? Lo que tratan de poner el acento es en la relación constitutiva entre la económica, la política y el derecho, ¿no? Cómo estas dimensiones que en el carácter fetichista que estamos acostumbrados a escuchar en un discurso que separa la economía de la vida y el derecho de las condiciones de reproducción de la vida, bueno, aquí se vuelven a religar, a poner en su carácter relacional y nos invitan a poder repensar las transformaciones que nos tocan vivir en nuestro tiempo y creo que esto es una oportunidad para pensar los desafíos contemporáneos en los cuales vivimos de contraofensiva neoliberal, ¿no? Que es necesario apelar que la política de la liberación nos permita poder repensar nuestra propia praxis de transformación como sujetos comunitarios. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban. Sí, recordar algo que se nos estaba pasando, ¿no? El libro lo pueden bajar, ¿no? De internet en la editorial. Hay un link, pues está circulando, le dan y lo pueden descargar en sus dispositivos PDF y es totalmente gratuito, ¿no? Una de las grandes ventajas del internet. Y vamos a cerrar estas primeras participaciones de la presentación con Frank desde Perú. Sí, Frank, ahí estás con los micrófonos, adelante. Hola, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo están con todos? Muy buenos días, muy buenas tardes también, dependiendo de en qué latitud del continente o de donde nos estén viendo se encuentren.
Y sí, o sea, para continuar con la línea de las compas, de las compañeras, quisiera también, antes de lanzarme directamente al contenido del capítulo que pude revisar y reflexionar también en comunidad, en el seminario que amablemente también y con mucho esfuerzo, ¿no? Organiza Gabriel, ¿no? Desde ya México, que honorariamente era coordinado también a propósito por el maestro Dussel, ¿no? Que también, como decían ya, apoyaba también y de hecho promovía, ¿no? Convocaba el hecho de que se realice la reflexión comunitaria. Y claro, y no solamente en los claustros académicos, como decía Alicia, ¿no? Sino especialmente desde pensar la realidad y desde la misma realidad, ¿no? Para que se produzca esta especie de efecto, digamos, si queremos decirlo así, ¿no? Que también lo tomaba en cuenta el maestro gramsciano del intelectual orgánico, ¿no? Para contribuir justamente con esos procesos, con esas luchas, con esos procesos de nuestros pueblos, ¿no? Que intentan justamente desasirse, ¿no? De esos sistemas, de esas estructuras que los domina, ¿no? Por decir en términos generales, eso incluye condiciones de explotación, condiciones de raza, género, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, amor. Toda esta parafernalia, digamos, ¿no? Teórica que podemos encontrar en este tercer tomo de la política, en realidad tiene sentido justamente a partir de que intenta pensar o pensarse dentro de la realidad, inmiscuirse en esa realidad muchas veces ajena a la academia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación latinoamericana, esa integración latinoamericana tan necesaria, ¿no? Que ahora, bueno, felizmente se está manifestando también, por ejemplo, en la elaboración de estas pequeñas reflexiones sobre el gran tercer tomo de la política, ¿no? En la etapa de la creatividad o la creación crítica, digamos, ¿no? Demuestra justamente eso, esa necesidad, ¿no? De ir pensándonos, ¿no? Juntos en nuestros procesos de liberación, ¿no? Entonces, yo quería antes justamente iniciar diciendo también de que la política de la liberación es consecuencia casi necesaria, imprescindible, ¿no? De lo que el maestro ya venía haciendo desde décadas atrás, ¿no? Recordemos que el maestro, y esto va sobre todo porque justamente pretendiendo que sea esto algo comunitario para nuestros pueblos, ¿no? Y no solamente meramente academicista, ¿no? El maestro Dussel es argentino de origen, ¿no? Y básicamente pues un perseguido político porque sufrió un atentado allá por el 73 aproximadamente en Argentina, ¿no? Y luego tuvo que migrar para México, ¿no? Donde fue ya y consolidó, digamos, la buena parte de su formación científico, histórico, política, ¿no? Y económica, y él fue viendo la necesidad justamente de realizar trabajos en todas estas áreas del pensamiento práctico, podríamos decirle así, ¿no? Para no solamente decirle pensamiento, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales que él siempre mencionaba y que trataba de recalcar en la mayoría de sus trabajos era que la prima filosofía, ¿no? La filosofía primera es la política, ¿no? Y el núcleo de esta, ¿no? Que muchos considerarán de repente, estimarán en sentido negativo tal vez, pero que eso justamente ha fungido como esta especie de positividad de su filosofía o de afirmación de la vida, digamos, ¿no? En el sentido de considerar a la ética como el núcleo de esa filosofía primera, que es la política, ¿no? Ya en 14 tesis de ética, que es, digamos, una tesis, ¿no? O sea, no son hipótesis, digamos, o sea, son una especie de tesis ya postulados a partir del trabajo que él realiza, ¿no? Que es más o menos data del 2016, si no mal recuerdo este libro, ¿no? 14 tesis de ética. El maestro, al ladito a pie juntillas, ¿no? Del título de 14 tesis de ética, le coloca hacia la esencia del pensamiento crítico, hacia la esencia del pensamiento crítico. Y al mencionar esto, ¿no? Él justamente está nuevamente, ¿no? Como decía, recalcando esto que él ha ido buscando, intentando desentrañar durante toda su labor vital, ¿no?
teórico-práctica en respecto de cuáles son esos justamente problemas que aquejan a la humanidad, a lo humano, o dominan al humano. Y por lo tanto devienen en la necesidad de filosofías de la liberación, ¿no? Entonces, esta labor le llama justamente a pensar esa esencia y por lo tanto le dirigen hacia el problema de encontrar lo radical del pensamiento. Y esa radical del pensamiento tiene que ver justamente, nos decía, con las raíces de sus problemas, ir a la raíz del problema y desde ahí ir confeccionando, tejiendo, ¿no? Ese pensamiento tan necesario, ¿no? Inmiscuido en la práctica, por supuesto, ¿no? Esa especie de filosofía de la praxis, si queremos, ¿no? Para ir fundamentando, poniendo sobre todo él hacía una diferencia entre fuente y fundamento, por ejemplo, que también es importante, pero no voy a expandir en eso, ¿no? Dando la fuente de ese pensamiento crítico tan necesario para las luchas de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Que esta cuestión ética, que es lo que él desarrolla en la política, en realidad, es lo que estamos justamente viendo en estos 3 tomos de la política, desde la historia crítica y mundial, que es el primer tomo, ¿no? Luego la arquitectónica, digamos, ¿no? Y luego esta crítica creativa, que es el tercer tomo de la política de la liberación. Decir entonces en ese sentido, ¿no? Que lo que intentamos, ¿no? O que lo que se está intentando, ¿no? Comunitariamente también, que en realidad también es incluso la misma manifestación de la filosofía de la liberación, porque pensamos un ser que no es individuo, ¿no? Sino que es un comunitario por excelencia, porque necesariamente lo es para existir, ¿no? Porque somos mamíferos, etcétera, ¿no? Hay todo un desarrollo teórico también de eso, ¿no? Desde la matriz filosófica, ¿no? Pero que viene justamente a traslaparse, a traducirse en términos políticos en lo que hoy estamos conversando aquí, ¿no? Entonces, ya, digamos, entrando un poco más en la labor de parto de este capítulo que me tocó comentar, ¿no? Que también tiene que ver con el mismo autor también. El autor es Álvaro García Linera, ¿no? El vicepresidente, perdón, de Bolivia, ¿no? Que también, a propósito de este ejercicio comunitario de pensar la filosofía política, la política, ¿no? Lo político también, fue encargado, digamos, por el maestro Dulce en la redacción de uno de los últimos capítulos de la parte creativa crítica de la filosofía de la política de la liberación. Entonces, en este texto, digamos, ¿no? Lo que se trató de abordar, así de manera escueta, trataré de decirlo también para que tengamos un tiempo de repente para el diálogo, desean que haya preguntas de parte de quienes nos acompañan a través de YouTube, no sé si también esté por Facebook, o con los mismos compañeros y compañeras también que nos encontramos aquí, es que trataré de hacer un resumen bien escueto, no tanto quedarme en detalles, pero sí pensar en aquello que principalmente nos deja este texto comunitario de la parte final de la política de la liberación. De hecho, el texto lleva por título algo que también ha sido ya bastante discutido, digamos, en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito del pensamiento marxista, ¿no? Tengamos en cuenta que también la renovación del pensamiento crítico desde América Latina tiene que ver mucho también con esta interpretación latinoamericana, en este caso dusseliana, del Marx del siglo XIX, ¿no? Que también, por ejemplo, para Dussel era lo que él aplicó en El Capital, por ejemplo, es un desarrollo ético a la economía, un desarrollo crítico ético en la economía, que es más o menos también lo que intentamos hacer en la política, ¿no? Entonces, el título del texto de Álvaro García Linera es La revolución, el Estado y las tensiones creativas. De todo este apartado del libro, los principales términos, digamos, que podemos encontrar y las ideas que necesariamente nos llevó a pensar tienen que ver con la idea de Estado, de pueblo, de democracia y de revolución. Y en el último de los casos, a tratar de disolver esas aparentes tensiones que existirían, ¿no? Entre comillas, ponemos esas aparentes tensiones, ¿no? Entre todas estas categorías del pensamiento filosófico político. Sobre todo, a raíz de la desinformación que se va colocando en torno a los movimientos, sobre todo de izquierda, partidos políticos de izquierda, o la teoría política de izquierda también, ¿no? E intenta justamente replantear algunos problemas, ¿no? Plantear soluciones a otros
y sobre todo tratar de conciliar posturas que a veces aparentemente parecen irreconciliables, ¿no? Por ejemplo, el hecho de democracia y violencia, democracia y revolución, por ejemplo, Estado y revolución, ¿no? Esas aparentes dialécticas negativas que existen entre ellos, que en realidad a partir de categorías que utiliza la filosofía de la liberación, pero esta vez aplicadas a la política de la liberación, como la categoría de exterioridad, que es fundamentalísima en el caso de la filosofía de la liberación, porque con esa categoría se intenta superar la categoría de totalidad, ¿no? Que viene heredada de la filosofía hegeliana. Entonces, esas aparentes tensiones, ¿no? Entre Estado, pueblo, democracia, revolución, se van disgregando, se van pensando dialécticamente, ¿no? De esta categoría de la exterioridad humana y en general de la categoría de la exterioridad de la vida, para poder justamente decir en el fondo, ¿no? En el momento ya culminante del discurso, ¿qué es la democracia realmente? ¿No? ¿Qué resulta ser la democracia a vistas hoy de este siglo, el siglo XXI, ya casi mediados del siglo XXI, ¿sí? Entrado ya el primer cuarto de siglo. Entonces, y también otra pregunta fundamental, ¿quién defiende realmente la democracia? ¿Quién realmente puede decirse democrático? ¿No? Tenemos, por ejemplo, una historia liberal y luego neoliberal, contada, claro, de repente desde una posición dominante, que se afirma como democrática, como tradicionalmente democrática, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que afirman usualmente, por ejemplo, las posturas, las inclinaciones, los direccionamientos, sentidos que tienen que ver mucho con las derechas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido me doy licencia, por ejemplo, para citar a Tilio Borón, un sociólogo argentino, ¿no? Que dice, la derecha no es democrática, ¿no? Y aún así es la que primera lleva el membrete de democracia o democrática en sus discursos, en las teorías que se propone, etcétera, ¿no? Entonces, venir a discutir este título, y claro, más que venir a discutir títulos, es justamente a venir a pensar la democracia en la realidad, cómo es que acaecen los términos que venimos pensando en América Latina, ¿no? ¿Qué democracia venimos construyendo también? Esa democracia, por ejemplo, del buen vivir y etcétera, ¿no? Entonces, todo este problema de la democracia, ¿no? Y cómo existe un rapto, básicamente, un robo de la democracia, especialmente a partir del título, ¿no? Pero no en la práctica, ese también viene a tratarse justamente el tema a partir de, en este caso, de las izquierdas, ¿no? Que justamente por esa pluralidad, por esa democracia que intrínsecamente se practica, se ha permitido en algunos casos, a veces innecesariamente, otras veces necesariamente, ¿no? Esas disrupciones, ¿no? Esas mismas críticas al interior de los movimientos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Que han desencadenado incluso eclosiones, separaciones, etcétera. Entonces, viendo esa necesidad de teoría y que justamente lleva a un montón de disquisiciones aquí y allá, por ejemplo, ¿no? Con la teoría política, filosófico-política eurocentrada o europea, la occidental, por ejemplo, que tiene que ver con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Venimos desde aquí, desde posicionadamente, ¿no? Desde un locus de enunciación, como diría también le gustaba decir al maestro, ¿no? A pensar la democracia y a decir para nosotros desde aquí es esto, ¿no? Y a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa polisemia de significados que ha adquirido la democracia, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad también de lucha teórica y práctica, ¿no? Que implica la filosofía política y ese posicionamiento, ese tomar bandos, ese tomar, si se quiere, partidos, ¿no? Es que también, y frente a eso, la necesidad de contar con categorías fundamentadas, pensadas, razonadas, pero desde el núcleo del pueblo, digamos, ¿no? De las comunidades que luchan, etcétera, ¿no? Es que se viene a plantear justamente este hecho de que realmente la democracia y que justamente esto, ¿no? O sea, esta presentación más bien viene justamente a ser una provocación, ¿no? Para que todos en comunidad, ¿no? Todas en comunidad, todos, ¿no?
vengamos a pensar qué es realmente la democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia estamos pensando? ¿Qué categorías podemos sacar dependiendo de las experiencias, no sé, bolivariana, boliviana, ecuatoriana, argentina, peruana, hoy, sobre todo en el caso peruano, y eso de repente me lo guardé un poco más hacia el final de mi intervención, por los graves problemas, ¿no?, que venimos afrontando acá en Perú, ¿no?, sobre todo a partir de la deposición de Castillo, ¿no?, el golpe de Estado blando que sufrió Castillo, y con ello también la voluntad popular de invertir en las urnas, y con ello después la represión, la brutal represión que vino después, ¿no?, con este gobierno que ahora se hace llamar democrático, ¿sí? Entonces, pensar justamente esas categorías de la filosofía de liberación desde el pueblo, eso es realmente lo que nos convocó el maestro. Entonces, cuando hacemos este ejercicio comunitario, la misma presentación de este libro, ¿no?, no es meramente justamente el buscar algún título de somos democráticos, ¿no?, sino realmente decir, estamos pensando lo que en cuanto a democracia corresponde, están pensando nuestros pueblos. Estamos poniendo al servicio de nuestros pueblos la pluma, estamos poniendo al servicio las mismas tecnologías de la información, como este caso YouTube, o las muchas formas de conexión, ¿no?, con esta revolución tecnológica también, que es importantísima, incluso mucho más importante de repente que esta revolución industrial, ¿no?, monopolizada de repente por Inglaterra, pero bueno, es otro tema, que ahora estamos practicando acá, ¿no?, el hecho de la democracia in situ, ¿no? Entonces, todo este tema, ¿no?, que les vengo citando, ¿no?, es lo que en realidad me hace decir a mí algo que también el compañero presidente chileno Allende decía, ¿no? La historia, decía él, es nuestra y la hacen los pueblos. Y más o menos en ese son, digamos, ¿no?, parafraseándolo a él, sería más o menos la cuestión de decir que la liberación es nuestra, ¿no?, y es un proceso inacabado y también la hacen los pueblos, ¿sí? Entonces, yo les invito a leer de la manera más, esa provocación analéctica, ¿no?, del otro, de lo otro, ¿no?, a leer estas nuevas producciones que se vienen haciendo, ¿no?, porque Latinoamérica tiene producción teórica, filosófica, intelectual, militante, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, a veces desconocida por sus mismos académicos, etcétera, ¿no?, decirlo, la academia dominante, ¿no?, pero que viene haciendo trabajo de hormiga, ¿no?, como el que han hecho trabajos el maestro Dussel, los mismos compañeros Alicia y Gabo, digamos, que han estado bastante cercanos también al maestro. Yo también tuve la oportunidad de estar con él, visitarlo hasta en su misma casa, platicar, llevar sus seminarios en la UNAM. Entonces ha sido toda una experiencia magnífica que justamente ha permitido también definir, ¿no?, definir esa no opción, como decían algunos, por los pobres, ¿no?, ni por los dominados del mundo, ni por los explotados, sino una obligación con esa realidad sufriente, con esas corporalidades sufrientes. Y por lo tanto, esto no viene a ser una apología o defensa de la negatividad de los sistemas, sino más bien justamente, y eso nos demuestra este tomo tomo tercero de la política de liberación, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, y esos pueblos dominados, no obstante, explotados, no obstante, son actores de su historia, de esa historia que de repente no se cuenta oficialmente, no se cuenta desde el discurso dominante, pero que no obstante existen y persisten, ¿no?, a pesar de la persecución, a pesar de un montón de cosas, a pesar de, ¿no?, o discursos pseudocientíficos que se plantean como, ¿no?, democráticos, etcétera, ¿no?, pero que aquí se está demostrando justamente quién es realmente lleva el honor, digamos, por decirlo de alguna manera, o la labor de defender eso que llamamos democracia y eso que queremos para nuestros pueblos, democracia, ¿no? Sin ya querer extenderme más, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos, a todas, a todos los que han hecho posible esta publicación, a quienes antes también comunitariamente hicieron ya el ejercicio de pensar con el maestro, ¿no? Y pues que experiencias como estas, ¿no?, que fortalezcan la unidad latinoamericana, se sigan produciendo, ¿no?, para bien de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Frank. Me estaban diciendo, ahorita mandaban mensajes de que está Abdiel, no está Abdiel en la sala. Abdiel es un compañero que también está en
es de los autores de este libro. Había que aclarar algunas cosillas. Por ejemplo, esto que decía Esteban hace rato, en el seminario estaban los compañeros que están exponiendo, digamos, los autores de estos artículos que ahorita tenemos en este libro de reflexiones. Están esos autores, ¿no? Frank, Esteban, Magdalena. Y estaban los autores que hicieron el tomo 3, se les invitaba. Entonces, allí el que había hecho el artículo, la parte del capítulo, era muy curioso porque ellos reclamaban la exposición, pero teníamos expositores. Y entonces escuchaban y trataban de responder. Fue un relajo todo esto de lo colectivo ha sido un verdadero relajo, una fiesta enorme en desafíos de organizarnos que el maestro nos dejó, ¿no? Así de organícense. Y son ejercicios que venimos haciendo, que nos ha costado mucho trabajo, pero hemos mostrado por lo menos un poco de responsabilidad ante tanto relajo, ¿no? Y pues hay respeto, diferentes tendencias, diferentes visiones, entonces hay un autor y hay un comentario de ese autor que están dentro de lo que sería la política de la liberación. Entonces, el texto pues, es una invitación a que lo lean, a que le entren al relajo, como decimos acá, ¿no? Y léanlo, es gratis. Decíamos que podíamos tener una ronda de preguntas, comentarios. No sé si entre nosotros a lo mejor voy a revisar el canal de YouTube que hace rato lo tenía aquí, pero no vi comentarios. Ahorita les digo algunos, estos comentarios nos saludan desde México, Bolivia, Brasil, no me acuerdo qué otro país, Colombia, ¿sí? Entonces, hay comentarios de esos, pero alguien de los que estén ahorita viendo, tengan algún comentario o dentro de lo que nosotros ahorita, los que estuvimos aquí, pudiéramos hacer un comentario, una pregunta, algo que quisiéramos decir, Alicia, Magdalena, Frank, Esteban, en lo que yo reviso el chat del YouTube. ¿Quién se anima? Alicia, Magdalena, Frank, Esteban, en lo que yo reviso el chat del YouTube. ¿Quién se anima? Perdón. ¿Quién se hace un comentario, compañeros? Miren, aquí voy a empezar a revisar. ¿Dónde está? Yo podría comentar algo, Gabriel, Sí, que es una tarea pendiente también del tercer tomo. Una de las discusiones que teníamos al principio era qué tipo de escritura necesitábamos hacer en el tercer tomo, ¿no? Si iba a ser como un despliegue de las categorías y de los conceptos en el mismo tenor, ¿no? De la discusión filosófica dusseliana, o si iba a ser un texto más pedagógico. Y fue una discusión que me parece que es importante rescatar, porque el resultado del tercer tomo, es decir, del libro que se leyó en este seminario, que produjo de reflexiones, es un texto eminentemente filosófico que trabaja desplegando las categorías y los conceptos, y fue una recuperación de esas categorías y de esos conceptos de la filosofía de la liberación. Pero queda pendiente, y es importante decirlo, queda pendiente también una iniciativa de hacer de este texto una versión más popular que permita también como, ¿cómo decirlo? Como producir esta teoría de manera que se vuelva, pues, ¿no? Más accesible, menos conceptual en el sentido riguroso del término, y que permita un diálogo más abierto, más plural, con las distintas militancias que forman parte de la filosofía de la liberación o no. Y que es una tarea, esta edición popular, que sigue pendiente, ¿no? De desarrollar estos textos y invitarles también a quienes escribieron estas reflexiones a siempre estar pensando en estas dos dimensiones, pues, ¿no? Para el maestro, cualquiera que hayamos leído al maestro sabemos que es bien complicada
su obra, ¿no? Es complicada de leer, es complicada de comprender, ¿no? Tiene un sistema filosófico, categorial importante, ¿no? Riguroso. Y es muy importante que esto ocurra, pero también hay una dimensión en la que necesitamos hacer una especie de divulgación de la filosofía de la liberación que permita de maneras pedagógicas acercarnos a cualquier persona que tenga interés en la liberación o que esté apostando por alguna lucha liberadora, y que ahí requiere otra manera de comunicarnos, otra manera de comprender en estas formas analécticas de la comunicación, de establecer puentes dialógicos para reforzar nuestras luchas. Y esa es una tarea pendiente que tenemos todavía para esta política crítica y creadora, ¿no? Tanto nosotras como quienes, o sea, tanto quienes estuvimos como autoras y autores del texto, como con quienes ahora compartimos estas reflexiones. Gracias, Alicia. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario en esta presentación del libro, de este libro? Magda, Frank, Esteban. Algunos comentarios, miren, Marilú desde Brasil, saludos. Omar en México, saludos. Carlos desde Bolivia. José David desde Colombia. Claudia Partida desde México. Y más abajo, Roberto desde Panamá dice: las categorías izquierdas, derechas son muy polisémicas, en poco ayudan a describir y comprender científicamente comportamientos sociopolíticos. Cierto con lo que de las izquierdas y derechas, pero justamente se hace entre comillas la referencia para denunciar que muchas se atribuyen esa condición sin necesariamente serlo, así como sucede, bueno, ahí se queda. Entonces hay comentarios, hay reacciones, habría que pensar algunas categorías como la política de la liberación, por ejemplo. ¿En dónde queda la izquierda? ¿En dónde queda la derecha en este planteamiento de política de la liberación, ¿no? ¿En dónde hay que apostarle para la transformación? ¿Cuáles son los mecanismos más factibles para esto, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para llegar? Ya cuestiones de contenido, ¿no? Y la política de la liberación es una invitación, digamos, a pensarlo. No hay una respuesta correcta. Hay principios de orientación para tener ciertas prácticas en los diferentes niveles, en los diferentes frentes, ya sean en institución macro o la institución micro, ¿no? En la organización mínima hasta la organización macro. Y ahí hay conflictos, por ejemplo, el tema del Estado. ¿Cómo se toca el tema del Estado? Así vamos a un Estado transmoderno, ¿no? El Estado actual, ¿qué nos puede servir? Las instituciones, los mecanismos democráticos, cómo construir nuevos, desde dónde, desde qué puntos de partida. Y son reflexiones urgentes, necesarias, porque se está dando. O sea, no está dada la situación, sino se está transformando y vamos, tenemos que hacer conciencia de que estamos en un sistema que está agonizando, que está en un punto de crisis civilizatoria y que en esa crisis civilizatoria hay todo un sistema económico-político que se está desquebrajando y que tenemos que tener los mecanismos para poder construir algo que quizá todavía no está construido. Y esta es la parte, digamos, crítica creadora. Hay que crear las cosas, ¿no? Hay que ver cómo le vamos a hacer. Y es la parte destructiva, que también es parte de la crítica, es solamente una parte, y que quizás la más importante sería cómo construimos un nuevo mundo, un mundo donde quepan muchos mundos, otro mundo posible, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Yo me lancé con la emoción. Está Frank, está Alicia. ¿Quieres decir algo, Magda? Esteban, si quieres, Frank y después Alicia, ¿no? Para que le demos oportunidad a Frank. ¿Sí, Alicia? Sí, gracias, Gabo. Frank. Gracias, Ali. Sí, bueno, también trayendo un poquito lo que decía Alicia, ¿no? Pero, y centrando en una cuestión que también es la que discute el maestro en sus textos, no solamente en este, ¿no? Es esta cuestión de lo creativo en la política, el momento positivo, por decir de alguna manera, ¿no? Que en muchos casos, y por eso sea el tema de izquierdas, ¿no? O sea, para tratar de ser lo más amable posible, o sea, no me crean que, ¿no? Trengo indefinido, ¿no? Es que el tema
considerar, por ejemplo, la democracia como un momento disruptivo por excelencia, ¿no? O la político incluso, lo político incluso, creo que es en términos de Rancière, ¿no? Como lo disruptivo por excelencia. Entonces, y dejar el momento creativo en la nada, ¿no? Sin ninguna guía, sin ninguna discusión, fundamentación, hablando de fuentes, ¿no? De ese momento tan necesario para crear esas nuevas totalidades, de repente seguramente, como decía Alicia, imperfectas, ¿no? Pero que de todas maneras son necesarias seguir construyendo. Porque si solamente nos quedamos en el momento destructivo, ¿hacia dónde vamos? Pues cuando hablaba del tema de la tensión entre Estado y revolución o democracia, por ejemplo, ¿no? Cómo, por ejemplo, puede favorecer un Estado el momento revolucionario, por ejemplo, para que se vaya ahondando la democracia, etcétera, ¿no? Entonces, este texto también es una discusión, como los otros textos también del maestro y lo que se hace comunitariamente y lo que venimos haciendo también, es una discusión contra esos posicionamientos teóricos, ¿no? Que generan una especie de orfandad al momento de la construcción de parte de los pueblos. No significa que los pueblos no lo sigan haciendo, ¿no? Pero, y ahí viene justamente esta divergencia o esta incluso colisión con la realidad de muchos textos teórico-políticos, ¿no? Porque no ven eso que se está construyendo, no ven lo que se hace en los zapatistas, no ven lo que hace los pueblos que apuestan por el buen vivir, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tema también está de por medio y atravesado en estos textos que venimos presentando hoy, ¿no? Hola. Yo quería hacer Hola. una pregunta, aprovechando. No sé si iba a hablar Magdalena. ¿Sabes qué? Okay. Lo que pasa es que Alicia se tiene que ir en 5 minutos. Si quieres, ahorita que Alicia... Claro, la pregunta era Alicia. Ah, bueno, entonces dale. Es que Alicia dice, ya me tengo que ir. Entonces, dale a Abdiel. No la van a dejar ir. Oye, mire, es muy breve. Ustedes dos que fueron autores, ¿ustedes creen que, o sea, esto es una etapa de que el maestro ya estaba bastante grande, pero aparte de eso, cansado? ¿Ustedes creen que por qué él decidió invitar a sus discípulos, colegas, a escribir la obra de esa forma? Porque él creo que no la tenía contemplada así. O sea, él la hubiese escrito él mismo, si él hubiese podido. Entonces, hay una gran responsabilidad que recae en un esfuerzo colectivo que fue muy interesante. Yo justamente estaba haciendo una pasantía allá, que allí fue que nos conocimos, cuando él estaba dialogando con los textos, con los autores. Bueno, la pregunta concreta es, ¿ustedes cómo vieron eso? ¿Ves? O sea, ¿qué pasa si lo hubiese escrito solo él? ¿Por qué tomó la decisión de escribirla colectivamente? Porque, bueno, creo que muchas personas también estarían interesadas en eso. Ahí está Alicia. A ver qué respondes. Y qué difícil pregunta. Yo creo que son varios factores. Sí, efectivamente, él dijo en algún momento como, yo no puedo escribir todo esto solo. O sea, son muchas cosas, a mí no me da el tiempo, como no puedo. Pero no es que estuviera tan cansado, porque él siguió produciendo, todavía hizo la estética de la liberación, o sea, siguió escribiendo cosas. Yo creo que esto sumado, que implicaba una obra como compleja, grande, sumado a pues una especie de apuesta del apostolado que hacía él, ¿no? De ya, ¿no? Él empezó a despedirse hace muchos años, o sea, él hace muchos años empezó, hace por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Que él empezó a hablar de que él ya estaba de salida, que ya nos tocaba a nosotras, a nosotros, que había que enfrentar ese momento, o sea, como yo recuerdo, por lo menos yo creo que desde el seminario sobre el método y sobre la lógica, ella empezó a hablar de su muerte. Y ya era como, bueno, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y le hacían preguntas, ¿no? En el seminario, y no, ahora les toca a ustedes. Entonces creo que ya había también desde su parte como dar la estafeta y como siempre decía, yo abrí el boquete, ¿no? Y produje este hoyo enorme, ¿no? Dentro de la filosofía moderna con la crítica que se hizo, ¿no? Como para ahora les toca a ustedes entrar por ese boquete y producir, ¿no? Lo que sigue, como que se hizo la grieta, ahora les toca a ustedes romper. Y creo que ese espíritu más bien es el que alimenta la producción colegiada del tercer tomo de la política, como esa apuesta que él tenía porque ya se fortaleciera esta escuela de pensamiento y que hubiera una continuidad de su pensamiento. Y yo creo que además, porque el maestro era así
muy astuto, quería él no solamente despedirse y a ver cómo le hacíamos nosotros en la continuidad, sino él estar pendiente y vigilando y estarnos viendo, a ver, si utilizaron bien la categoría y si están usando bien el concepto, y entonces estuvo ahí, ¿no? A ver, ahora esto que usted nos puso a producir, y estuvo atento a cada uso categorial, conceptual, y diciendo esto no, yo nunca digo esto sí, pero no así, aquí se está innovando. Fue muy interesante eso, como ver esos pasitos, decía, a lo mejor era un renglón de una idea nueva que se agregaba a toda la política de la liberación, a la producción filosófica del maestro, y decía, esto es algo nuevo, ahí estamos dando un pasito. Y bueno, estaba de alguna manera también orientando ese proceso, pues, ¿no? Acompañando ese proceso también de darnos a nosotros la estafeta de continuar con la escuela de la filosofía de la liberación. Fue muy rico, la verdad. Yo estoy muy agradecida, eternamente agradecida con el maestro por esa confianza que nos tuvo, y por esa oportunidad también, ¿no? De seguir trabajando desde la filosofía de la liberación. Eso por un lado. Y por otro, quería responder muy breve, porque sí, efectivamente me tengo que ir. Quería responder muy breve al comentario que hizo el compañero sobre izquierdas y derechas. Yo creo que es muy importante pensar desde la filosofía de la liberación, y era algo que siempre decía Dussel, todas las categorías de la política son categorías polisémicas. Todas. O sea, ese no es un problema. Yo sé que esto de que no dicen mucho izquierda y derecha es algo que se repite constantemente dentro de las escuelas de la ciencia política, pero desde la filosofía de la liberación se asume que en realidad todas las categorías de la política son polisémicas, y en ese sentido hay una orientación metodológica para pensar en esta polisemia siempre desde un sentido crítico, ¿no? Por eso el concepto que utiliza Dussel es el analogado crítico principal, ¿no? O sea, como entender cuál de todos esos sentidos o significados de la palabra izquierda o de la palabra derecha es el que me permite a mí, cuando lo uso, hacer una crítica fuerte a las estructuras de dominación históricas. Y ese sentido es el que, como filosofía de la liberación, vamos a utilizar. Ese es el criterio. Es decir, reconocer la polisemia no significa que no vayamos a usarla, sino que así funcionan las categorías en la política. Ahora, vamos a elegir el significado que sea pues más propicio para nuestra lucha. Además, en un contexto en donde en Argentina están diciendo zurdos de mierda, ¿no? Donde el neofascismo dice zurdos de mierda. O sea, es un contexto político en donde recobra una vigencia, ¿no? Y una importancia decir izquierda, cuando en realidad ahí están, como utilizar la palabra pueblo. Ahí donde el neoliberalismo dice populismo, ¿no? Y rechaza como vulgar el pueblo, pues nosotros decimos que la categoría de pueblo es revolucionaria por eso, y entonces hacemos toda una argumentación al respecto. Así también con la izquierda y la derecha en un momento histórico en donde el hablar de izquierda pues está siendo denostado por las formas más neofascistas, ¿no? Latinoamericanas. Yo con eso me despido. Les mando un abrazo, compas. Qué afortunado. También muchas gracias a la editorial Filos. Gracias a Gabriel, a todas las compañeras y los compañeros que nos estuvimos escribiendo juntas, juntos, leyendo juntas, juntos y produciendo. Yo creo que estamos haciendo efectivamente un trabajo militante, filosófico, teórico, político muy importante. Les mando un abrazo y acá quedamos al pendiente. Seguimos en la lucha. Abrazo, compañeros. Gracias, Alicia. Ahí está. Tiene que retirarse Alicia, siempre igual que muchos, hay muchos compromisos que cumplir con la casa. Abdiel, ¿estás ahí? ¿Quieres comentar algo antes de que dé mi versión? Tengo otra versión distinta, es muy similar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Tenemos algunos comentarios aquí en el YouTube. Está el de Renoal, es que no sé cómo se pronuncia. Saludos desde México, muy interesante análisis de la política creadora. Oye, mira, sí, ¿no? yo quisiera nada más decir que, bueno, también agradecer a la editorial Filos, que nos permitió y nos ha permitido, ya no sé cuántas publicaciones van, 3, ¿verdad? O 4, en las cuales, producto del seminario de Filosofía de la Liberación, se dan a conocer las lecturas que nosotros hacemos entonces
del maestro, y que eso es muy importante. Pero otra práctica que también nosotros estamos haciendo, y es una práctica muy enriquecedora, es que nos leemos entre nosotros mismos, y que eso va a ser muy importante para el propio desarrollo de la escuela de la filosofía de la liberación. Una escuela que es una escuela que es plural, es una escuela que es bastante heterogénea, y que incluso esa heterogeneidad se ve reflejada en la política, incluso en la política de volumen 3. O sea, hay artículos, incluso dentro de un mismo artículo se puede ver que el mismo artículo está confrontándose consigo mismo. Entonces, eso es también una evidencia de que es una escuela que está abierta, es una escuela que está en movimiento, y con estos esfuerzos que, bueno, que hace ya varios años viene desarrollando Gabriel en el seminario, vienen a encontrar sus resultados en estos libros, como el que comentamos hoy, que son comentarios de la política de la liberación, el volumen 3, la crítica creadora. Y precisamente estamos ante ese momento de creación. Ahora estamos en tener las categorías, en tener los conceptos que nos ayuden a crear un nuevo momento histórico en el marco de esta crisis civilizatoria. Así que yo nada más quería añadir eso, que fue una experiencia muy enriquecedora. Yo tuve ese privilegio de estar en México cuando estaban terminando el volumen 3, y después entonces compartimos muy bien en este seminario, que fue un comentario a ese texto. Solamente así podemos desarrollar una escuela de la filosofía de la liberación, si estamos constantemente criticando, leyéndonos y produciendo conocimiento crítico y emancipador y liberador, como nos enseñó el maestro Dussel. Gracias, Abdiel. Te iba a comentar un poco lo que preguntabas, de por qué decidió el maestro Dussel hacer la cuestión colectiva. Y creo que ya lo dijo una parte esta Alicia. Yo tengo mi propia versión. Alicia lo plantea, sí, desde el 2014, o sea, hace 10 años, más o menos. El maestro estaba en la rectoría de la UACM. Y pues claro, el maestro ya tenía bastantes años, ¿no? Entonces, ya ser rector, de tener una responsabilidad muy grande, y lo hizo en la praxis. ¿Por qué? Porque desde el 2009, que se sale la arquitectónica y se publica, se tiene el proyecto de hacer el tomo 3, y siempre lo anuncia. El tomo 3 lo vamos a hacer, el tomo 3 está pendiente, ¿no? La parte crítica. Y después se vienen una serie de cuestiones prácticas. Habría que asumir la rectoría de una universidad, y después viene un compromiso político con el partido que hoy, por el cual llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, y hay una transformación, lo de la cuarta T, es previo a eso. Entonces a Dussel, al maestro, lo nombran de alguna manera secretario del partido, secretario de formación política. Después de la UACM se empieza una serie de procesos de entrar de manera práctica a la política, ¿no? Y eso ya era el tomo 3, ¿sí? Lo que quiero dar a entender es, el tomo 3 era una crítica, y la crítica implicaba incluso hablar en otro lenguaje, incluso iba más allá de lo que estábamos acostumbrados a teorizar en un texto solamente, ¿no? Entonces, es tan radical ese texto, o esa tercera parte como crítica, que incluso cambia el discurso y se convierte en un discurso pragmático en la acción. Y estábamos sumergidos en eso, ¿no? Pero claro, no puedes estar haciendo tantas cosas como militante y sentarte a escribir. Eso era algo problemático para el maestro. Hay otro factor, que se nos enferma
Esto lo decía Juan José, o sea, después de la arquitectónica, el maestro se enferma y empieza a trabajar ya de otra manera, ¿no? Ya se empieza a ver sus límites ya en su cuerpo, en su salud. En el 2014 se enferma, al menos a nosotros nos toca ver llega un momento entre la gente y las conferencias se nos cae, ¿no? Pero llega un momento en que se enferma de la tensión, del estrés, digamos, de los nervios, ¿no? Él me decía que le dolía la ciática, no podía dormir bien, no comía bien, en fin, esto lo fue deteriorando, pero porque él estaba en la militancia. Y en ese momento del 2014 es cuando él nos dice, como por primera vez yo escucho, digamos ya de una manera muy seria, que teníamos que asumir cosas, ¿no? Porque él no iba a estar y se le notaba, la expresión era muy seria, ¿no? Tenemos que empezar a pasar, a que empiece a funcionar esto sin mí, ¿no? Y él siempre, cada año nos lo repetía, ¿no? Era una especie como de estar siempre conviviendo ya cuando nos veíamos de lo que nos estaba diciendo esto, ¿no? Ahí se empezó a deteriorar más y claro, en este proceso es cuando está el tomo 3 y él entra a los seminarios de la FIL, estos construidos, ¿no? Se da cuenta cómo estamos funcionando, cómo está organizado, ¿sí? Empezamos a trabajar con él y en algún momento nos platicando sobre este seminario en específico, él se le ocurre, me hace comentario de decir, ¿y si lo hacemos colectivo? El tomo 3. Porque nosotros trabajamos, acuérdense cómo trabajamos en el seminario, llegamos y cada uno pone un texto y avanza, ¿no? Y el maestro Dussel lo que hacía en las exposiciones en la UNAM era que, y en otros en la UAM, era que tomábamos un tema y exponíamos, ¿no? Y ya después de esa discusión, él empezaba como a estructurar, a escribir, a ver cuáles eran las deficiencias, pero en esta ocasión era, después de este seminario de la FIL, él propone, así como se estaba haciendo, de que un capítulo se hiciera por cada expositor, dar los temas. Y en base a esa estructura del seminario se logra en algún momento echar a andar esto de el tomo 3 del colectivo, ¿no? El tomo 3 colectivo, ¿no? Y evidentemente ya él sabía de muchos temas prácticos que no podía abordar. Es decir, por ejemplo, el tomo 3 de la política lo que hace es que nos arroja a las prácticas que están sucediendo, a las alternativas que ya se están dando, a las que han sido factibles en algún sentido, pero él no está metido de manera militante en todas en esas prácticas. Había gente que sí, ¿no? El caso de Lineras es ese, que él venía de la vicepresidencia y lo llama a partir de esa práctica que él tuvo y tratar de sistematizar el tema. Así, ¿no? Y entonces se da cuenta que todos los que estábamos alrededor de él teníamos tesis o teníamos trabajo teórico alrededor y que habían de este tipo de experiencias y poco a poco va diciendo hagámoslo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luis Jorge, ¿no? Del que le tocó a Esteban, el caso de él es que él estaba en la UAM, estaba dando clases en otra universidad y lo manda a llamar y llega a los seminarios de la UNAM y él siendo economista tiene un trabajo, programa de investigación en torno a una economía alternativa en base a la ética y la política de la liberación porque él había sido estudiante de la UAM y llega ahí y con todo eso que él tiene desarrollado, empieza a darle la intención que quería el maestro, a partir de ese proyecto que él desarrollaba ya, por ejemplo. Era algo que Dussel leía en las tesis que leía nuestras, pero que él mismo no las podía desarrollar del todo porque las estábamos desarrollando otros. Y es ahí donde hay un abanico de cómo se van construyendo los capítulos, ¿no? Abdiel, era lo que quería comentar. Digo, habría que preguntarle directamente al maestro, pero hay más de una intención en que se haga colectivo, hay más de una respuesta de por qué él decide eso. Es más, nosotros no somos él, quizás hay algo que él mismo no nos dijo de por qué lo estaba haciendo así. Alguien más, que estamos a 15 minutos de cerrar. Magda, sí. ¿Quiere decir algo? Sí. Bueno, yo quisiera básicamente relevar este carácter provocador y también convocante
en términos, y un poco también respondiendo a uno de los comentarios quizás que se dieron, en términos de esta dimensión creativa y constructiva que tiene que darse de manera situada en relación a la genealogía de opresiones situada en cada particularidad, forma de articulación política específica. Y ahí es súper interesante lo que tú mencionabas, Gabriel, respecto a este esfuerzo del maestro en un momento, dar cuenta de este gran marco categorial de la política, consciente de sus limitaciones empíricas en diferentes movimientos y al nivel de la praxis pura, donde de alguna manera se delega, y este trabajo tiene que ver precisamente con la contingencia y la particularidad de cada, digamos, dimensión distintiva, si lo pensamos desde una perspectiva analéctica, ¿no? Estas semejanzas, el gran marco categorial, cómo se bajan estas manifestaciones a las realidades locales, culturales específicas. Esta es una tarea, en este sentido, nuestra. Por su parte, es interesante esto que se da en esta dimensión crítico-creativa, donde por un lado la crítica apunta a esta dimensión destructiva siempre necesaria de estos elementos remanentes del sistema dado, pero también a su transformación. Y ahí el tema de la transformación es, digamos, muy singular en este trabajo, en cuanto a cómo se ha abordado también, en términos de esta tensión entre las reformas, entre la idea de reforma, ¿no?, y revolución. O sea, para Dussel, consistentemente, toda transformación es revolucionaria, en tanto alterativa de este sistema dado, ¿no? Un sistema fetichizado, excluyente, como sabemos. Y bueno, como se van a poder ustedes ver a lo largo de estas reflexiones, también el rol que cumplen, la presencia de estos principios ético-normativos es fundamental. Es fundamental, y a mí me parece que se plantea desde una perspectiva bien práctica y bien comprensible en términos del escenario geopolítico actual, político en general, donde, por supuesto, cuando una de estos principios se fetichiza, se cierra, ¿no?, deja de lado elementos que impiden precisamente transitar hacia un momento de un Estado de Derecho, que es al que se propende, ¿no? Un momento de institucionalización de lo que es la potestad, de lo que es la soberanía del pueblo, ¿no? Y que pasa por una noción precisamente negativa del poder, ¿no? Que Dussel viene a invertir, ¿no?, a problematizar, cuestionar y a partir de una serie de otros marcos también que proceden desde nuestra larga memoria de resistencia en Latinoamérica y en los sures globales, como es el caso del marco de comprensión zapatista. La idea de mandar obedeciendo es crucial, porque permite esta rearticulación entre la voluntad de vida con la voluntad de poder. Respecto, por ejemplo, también a lo que se planteaba en torno a la izquierda, a esta noción, si se quiere, un poco quizás monolítica, de izquierda y derecha, tenemos que asumir desde este lugar crítico de la filosofía de la liberación de que se está partiendo de un concepto ya interpretado, ¿no? Como decía a partir de Nietzsche, Dussel, ¿no?, corrigiendo a Nietzsche, existen hechos, pero ya están interpretados, ¿no? Entonces hay también una discursividad hegemónica, ¿no es cierto?, una propuesta teórica hegemónica, eurocéntrica, que plantea ciertas, digamos, lo que tiene que ver con la izquierda y la derecha desde características rígidas, abstractas, que no están en este diálogo necesario con la contingencia, la coyuntura y las verdaderas problemáticas emergentes que trae a la luz el capitalismo radical, el sistema necrófilo, la violación a la naturaleza, ¿no?, como la vemos en este momento de crisis terminal. Entonces, este carácter crítico también tiene que ver con la idea de crisis, de poner en crisis esta totalidad para pensar en una transformación paulatina, ¿no?, que no se agota en la figura de la revolución, por ejemplo, ni tampoco en esta idea, ¿no es cierto?, recurrente en la política tradicional de la reforma, donde solamente la reforma cobra sentido en función de esta transformación, ¿no es cierto?, de largo aliento.
Por lo tanto, reiterar esta invitación a la lectura de este esfuerzo, ¿no?, de Editorial Filos, que también es tremendamente interesante, porque al ya esfuerzo de Dussel, o esta decisión de delegar, ¿no?, en sus estudiantes, la comunidad que conforma autoral, lo que es la política 3, además se procura hacer una bajada también mucho más concreta en lo que es este volumen de las reflexiones. Considerando también que el ámbito macro, histórico, geopolítico, global, está presente en la arquitectónica, básicamente, que es el primer volumen. En este momento crítico-creativo se propende, entonces, a recuperar diferentes experiencias de postulados, horizontes, ¿no?, que permitan afirmar ese momento constructivo, ¿no?, como se mencionaba, muchos de ellos, el marco del buen vivir, un Estado centrado en los bienes comunes, diferentes, digamos, alternativas a la paz perpetua, desde visiones digamos, antinomasónicas, incluso indígenas. Hay elementos, ¿no es cierto?, situados de esta situacionalidad que es característica sine qua non de la filosofía de la liberación, este carácter situado. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Magda. Tenemos 10 minutos. ¿Quién quiere comentar algo? Leemos, ustedes díganme. Esteban, Gabriel, Frank, ¿quieren comentar algo? Digo, ya serían los últimos comentarios, si quieren hacerlo. Sí. Abdiel se fue. Se nos fue Abdiel, ¿no? Si quiere ahí Esteban, que no ha hecho el comentario, podría hacerlo para no ocupar mucho tiempo también, ya que falta poquito. Sí, estamos hablando. Esteban, ¿qué nos dices? Una última reflexión, Sí, algo que te... no, a mí me parece muy importante, y yo, digamos, el ejercicio que pensaba, ¿no?, desde el contexto argentino, ¿no?, de la ofensiva neoconservadora que estamos viviendo, cómo puede ser significativo para los pueblos de nuestra América poder reflexionar desde una perspectiva creativa y transformadora de la política de la liberación, como es el texto que nos convoca. Y algo que me parece interesante, que también se ha mencionado, que este texto también constituye el primer comentario a la política, al tercer tomo de la política de la liberación, en conjunto con el resto de las ediciones que estuvo a cargo de la editorial Filos, ¿no?, que han sido, eh, el resultado de estos seminarios han sido también los comentarios sucesivos a los 3 tomos de la política de la liberación. En esta oportunidad, bueno, nos reúne la invitación, la posibilidad de poder pensar este tercer momento de la política de la liberación, el momento creativo, transformador. Y me parecía una pequeña indicación, y le doy espacio a mis compañeros y compañeras para pensar también cómo en este momento de la política de la liberación está permanentemente repensando las mediaciones políticas, institucionales, normativas, de una transformación transmoderna, ¿no? Poder pensar una transformación transmoderna de una dimensión de la política, de la economía, de la ecología, del derecho, ¿no? Y esa perspectiva que el propio maestro Dussel nos ha legado como parte de el ideario de la filosofía de la liberación. Bueno, es uno de los caminos que debemos continuar, y para también invitarles a quienes están hoy presentes escuchando esta presentación bueno, a adentrarle a la filosofía de la liberación, a recorrer la obra para que nos permita pensar y transformar nuestra propia realidad como sujetos latinoamericanos. Así que muchas gracias a la editorial, a Gabriel por la invitación, y eh, invitarles a recorrer estas páginas para seguir fomentando la discusión. Bueno, estamos en
la parte final. Ya creo que ya salió también Abdiel, ¿verdad? Se retiró, ya no lo veo. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo, Frank, Esteban, Magda? Vámonos despidiendo del espacio gracias a la editorial. Adelante, Frank, Esteban, después Magdalena y al final cerramos. Lo agarré,